Quisiera darle la bienvenida a la Fundación Omar Torrijos. Hoy tenemos el placer de contar con la exposición de Julio Escobar. Creo que sería muy extenso hablar de Julio y sus ejecuciones, pero no sería justo reconocerle que es una de las personas donde coincide capacidad intelectual, una gran cualidad humana, compañerismo y un profundo amor por este país, en el cual en distintas ocasiones no le ha puesto condiciones para trabajar y aportar al desarrollo de todos los panameños. Por eso me honra en presentarlo. Es además miembro de la Fundación, pero sobre todo es un extraordinario panameño, un gran colaborador del país, el cual me honro en ser su amigo y compañero. Buenas noches y gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a la Fundación Omar Torrijos por permitirme el placer de estar en un grupo de personas inquietas, en un centro de pensamiento donde se puede decir lo que uno cree y especialmente porque me permiten un día como hoy hablar de educación sin tener que hablar de sexo en las escuelas o en el mejor caso de educación sexual que parece que ya ha salido del debate. Yo soy ejecutivo principal de Centauri Technologies Corporation. Parte de la responsabilidad social de nuestra empresa precisamente dedica horas de nuestro personal, no solo las mías, a trabajar en colaboración con ciencia, tecnología, innovación y educación por el país. Pienso que es particularmente importante en este momento de nuestro país, preocuparnos por la educación y les agradezco que hayan sacrificado su hora de cena para venir a escucharme. Bueno, yo soy muy informal, aquellos de ustedes que me conocen, así que en cualquier momento que alguien tiene una pregunta me puede detener y empezamos a tocar el tema. Esta charla tiene como nombre el eslabón perdido porque yo pienso que hay algo que nosotros no vemos, que tiene un alto impacto en nuestro sistema educativo y este es un intento de encontrarlo. Esta es una charla optimista, es decir, una charla que propone soluciones, pero la primera parte de la charla bien se pudo haber llamado la increíble y triste historia de la educación nacional y el sistema desalmado. Y creo que van a ver por qué, con el perdón de García Márquez. Quisiera empezar esa perspectiva viendo primero de qué hablamos nosotros en nuestro país sobre educación. El debate público sobre educación en nuestro país menciona muchos problemas y muchos temas. Más programas educativos, la necesidad de mejores salarios, el problema de la deserción escolar, la falta de motivación y nunca falta la falta de infraestructura, la necesidad de nuevos planes en inglés, computadoras también, la necesidad de mayor inversión de aumentar los horarios de clase, faltan valores, las habilidades no se cultivan, no hay cultura en muchos sentidos, no hay una fuerza laboral en el sistema educativo adecuada para los logros que queremos, faltan materias opcionales, falta investigación, el apoyo familiar no se manifiesta suficiente, nunca alcanza el presupuesto, la participación ciudadana no es la que esperaríamos para lograr una mejora y la atención a la niñez tampoco termina de ser el nivel que se desea. Si tuviéramos auditorías, probablemente tuviéramos un mejor sistema. La calidad de los docentes ocasionalmente aparece en ese debate. Falta un plan al final de qué es lo que vamos a hacer con educación. Este es un recorrido a través de distintos medios de comunicación, escritos y televisivos, radio, volcados al Internet. Y lo que falta en este debate es un sentido de prioridad. Todos estos problemas parecen lo mismo y deja la sensación de que tenemos 1001 problemas y por tanto la solución, es decir, el intento de mejorar nuestro sistema educativo resulta entonces algo desafiante que atemoriza y que nos paraliza. Este titular, el día sábado 30 de mayo del año pasado, 2015, me parece particularmente ilustrativo. En ese día
Panamá, la selección sub-20 de Panamá empató con Argentina, campeón de larga trayectoria, pero había otro partido en curso en ese momento entre el Ministerio de Obras Públicas y nuestro Ministerio de Educación. Ese es un partido que se libra constantemente en nuestro país. Y aquí ven, por ejemplo, en la portada del periódico La Prensa de ese día, dos noticias principales, por supuesto el juego de fútbol, la adjudicación a Odebrecht en propiedad de la construcción de la línea 2 del metro, una obra por más de 1.800 millones de balboas. También habían dos noticias adicionales, una sobre cómo íbamos a proceder a la segunda fase del saneamiento de la bahía, que dentro del periódico aparece como una noticia prominente, y en este caso son 340 millones de balboas para esta mega obra como suelen serla. Pero acá, en esta parte, había otra noticia que seguía adentro con menor prominencia, que indicaba que el Ministerio de Educación, Meduca, pretende invertir en ese año 70 millones en las 3.085 estructuras escolares del país, pero que ese monto no es suficiente, 70 millones de balboas. Es decir, para obras públicas, casi 2.000 millones, 340 millones, para educación, 70 millones para las infraestructuras escolares que no alcanzaban, y entonces procedí a explicar cómo el ministerio iba a pasar el sombrero entre distintas empresas privadas para que lo apoyen como deberían hacerlo, aquellos de ustedes que tengan la posibilidad, para mejorar la infraestructura escolar. Esto no es una prioridad del gobierno nacional, esto es la prioridad que refleja nuestra sociedad. Yo estoy seguro que la mayoría de los panameños que leyeron este titular y las páginas adentro no le llamó la atención el contraste entre las inversiones que tenemos en obras públicas y las inversiones que tenemos en nuestro sistema educativo. Así que déjenme empezar esa increíble historia refiriéndome a los resultados de una prueba de evaluación de los logros de aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos en el país que tomamos en el año 2013, conocida con el nombre de TERCE. TERCE es una prueba que administra la UNESCO para países de América Latina. Si la memoria no me falla, participaron 15 países y una región de México. En estos resultados vamos a ver en el eje vertical el puntaje promedio que obtuvieron esas escuelas en la evaluación de sexto grado y vamos a ver en el eje horizontal, progresivamente hacia la derecha, mayor riqueza por persona de los países participantes. Es decir, mientras más a la derecha, mayor es el Producto Bruto del país por persona. Si lo hacemos de esa manera y nos preguntamos cuáles fueron los resultados de los países latinoamericanos, vamos a ver una tendencia conocida que consiste en que mientras mayor es la riqueza en movimiento en el país por persona, mejores suelen ser los resultados de aprendizaje en el sistema educativo. Sin embargo, ustedes pueden ver que en torno a esa tendencia, hay países que logran resultados particularmente mejores de lo que uno podría esperar, como es el caso de Costa Rica, México, Chile, y hay algunos países como República Dominicana, Argentina y por supuesto Panamá, que obtenemos resultados inferiores a lo que se podría esperar para el nivel de gasto o inversión por persona que nosotros podríamos tener. Visto desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir que nuestro sistema educativo destruye valor. Nosotros tomamos un país que en forma natural podría obtener un cierto nivel de resultados y nos aseguramos que hemos creado un sistema educativo que obtiene resultados peores. Ustedes deben haber escuchado la queja de que nosotros invertimos mucho en educación, pero obtenemos resultados pobres. Vamos a analizar si eso es cierto. Eso lo podemos hacer viendo el resultado de un estudio de la empresa McKinsey, una consultora de reputación internacional, que estableció una escala de puntajes universal con base en el resultado de países
en diversas evaluaciones porque no todos los países participamos en las mismas evaluaciones educativas. Así que, usando algo de especialistas y alguna magia seguramente, se crea un puntaje virtual que resume el resultado que cada país obtuvo en diversas pruebas que nos permita compararlos unos entre otros porque no todos toman la misma prueba. Así que este es el puntaje virtual que se puede clasificar en varias bandas de desempeño. Gris es un resultado considerado pobre. El gris más claro es un resultado regular. Esta banda refleja países con resultados considerados buenos, muy buenos y excelentes. El país que sale ahí arriba es Finlandia en este caso. Panamá, como se imaginan, aparece con resultados bastante pobres. Nosotros sabemos dónde quedaría Panamá ubicado en esta escala, no porque McKinsey nos incluyó, sino porque cuando tomamos la prueba PISA 2009, sabemos que logramos resultados ligeramente superiores que Azerbaiyán, que aparece aquí en la escala de McKinsey. En el eje horizontal tenemos algo interesante. ¿Cuánto es la inversión pública de nuestro país por estudiante? Así que en este estudio, McKinsey se aseguró de clasificar los países según la escala de inversión por estudiante. Y en este caso, Panamá está en el grupo de países que en ese año, 2001 me parece, no, más adelante, 2001, en el año 2000, estaba invirtiendo por estudiante aproximadamente 1.000 balboas. El cálculo es más o menos fácil. Ustedes toman el presupuesto del Ministerio de Educación que domina nuestro gasto público por estudiante, lo dividen entre el número de estudiantes y sale típicamente más o menos 1.000 balboas por estudiante, más en los grados más tardíos y menos en los grados más tempranos. Actualmente esa cifra es probablemente 1.400, 1.500 por estudiante. Bueno, nosotros vemos dónde está Panamá. Nosotros tenemos a Brasil sobre nosotros y Chile, que es el país con el segundo mejor resultado de América Latina después de Cuba, que es el único país latinoamericano que en esta escala apareció dentro de la banda considerada regular. Entonces nosotros podemos hacer ahora una observación. Hay un grupo de países que obtienen resultados en el mejor de los casos considerados regular. Hay otro grupo de países que obtienen resultados consistentemente buenos o muy buenos, con algunas excepciones. Y ustedes pueden notar uno de los criterios o uno de los factores que parece explicar esta diferencia. Prácticamente ningún país que estuviera en ese momento invirtiendo menos de 3.000 balboas por estudiante pertenece al grupo de países que obtienen resultados buenos, muy buenos o excelentes. Es decir, es completamente cierto que Panamá logra poco, pero no es cierto que invertimos mucho en nuestra educación. Y esa es la justificación de exigir que nuestro país cambie sus prioridades y que en ese juego desigual entre el Ministerio de Obras Públicas, con el perdón de los exministros de Obras Públicas presentes, y el Ministerio de Educación, con el agrado de algunos de los viceministros de Educación presentes, nosotros cambiemos las prioridades e invirtamos un poco más en educación. Nosotros, nuestra generación, queramos o no queramos, aceptemos o no aceptemos, estamos decidiendo por la siguiente generación cuál es el tipo de educación que va a tener. Nosotros tenemos que decidir si Panamá quiere este tipo de educación, que en el mejor caso nos hace como Chile, un país donde, como ustedes probablemente saben, sus estudiantes protestan porque sienten que no tienen una buena educación y tienen toda la razón, o si nosotros queremos ser el tipo de países que tiene una buena educación, ese famoso Singapur con el cual nos gusta compararnos todo el tiempo. Hay logros que tiene nuestro sistema educativo y nosotros efectivamente podemos jactarnos de algunos de ellos, pero tenemos que tener cuidado qué queremos decir
cuando hablamos de estos logros. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los principales logros del sistema educativo de Panamá, que consiste en la cobertura de primaria que ha alcanzado nuestro país. Panamá se jacta de que tiene una cobertura prácticamente 100% en la escuela primaria. De hecho, en el año 2014, me parece que fue la primera vez la vez que vi las cifras para esta charla, la cobertura efectivamente era 98%. La podríamos comparar con Chile, uno de los países que tenía la cobertura más alta en América Latina, que era prácticamente 100%, 99 se me olvida, 95, 94%. Pero nosotros sabemos que en la prueba TERCE del año 2014, un porcentaje importante de nuestros estudiantes no lograron demostrar las competencias mínimas que se espera para el nivel de sexto grado de primaria. Y ese porcentaje para el área del lenguaje era poco menos de 20%, pero para matemáticas y ciencias era aproximadamente 40%. Así que si nosotros combinamos esos porcentajes, nosotros podríamos razonablemente hacernos la pregunta de cuál es la cobertura eficaz de nuestro país. La cobertura eficaz de primaria de Panamá es inferior a 70%. Es decir, los alumnos que están en este grupo asisten a la escuela, pero no necesariamente aprenden lo que deberían aprender en la escuela primaria. Mientras que si el mismo proceso se le aplica a los resultados de Chile, nos vamos a dar cuenta que la cobertura efectiva escolar de Chile es superior a 90%. Es decir, estas escuelas están funcionando como una gran guardería. Es un buen lugar donde resguardar a nuestras hijas e hijos de la lluvia y de los exteriores, pero no necesariamente le estamos dando la educación que se espera en un centro escolar. Es increíble que un país como el nuestro, con los recursos que tiene, tenga ese tipo de deficiencias, pero esas deficiencias tienen consecuencias muy importantes. Y esa es la triste historia que les vamos a contar en un momento. Imagínense que esto es una tubería de educación, dividida en 3 etapas. La etapa preescolar, primaria y lo que antes se llamaba secundaria, que consiste en la escuela premedia de 7º a 9º grado y la escuela media de 10º a 12º grado. En esta tubería, en el año 2014, nuestra cobertura preescolar no llegaba a 70%. Eso efectivamente ha mejorado. La cobertura nominal, física, de primaria, casi 100%. Y combinando premedia y media, nuestra cobertura era aproximadamente 70%. Bastante más baja en la media, un poco más alta en la premedia, que tiene más alumnos. Si nosotros vemos esta tubería y hacemos de cuenta que estamos suministrándole agua al país, lo que va a suceder es que al final de secundaria, cuando queremos ciudadanos con el nivel de educación que los hace productivos y les permite una vida con bienestar, van a haber burbujas cada cierto tiempo donde no sale agua. La situación es un poco peor. Cuando el ser humano nace con una masa cerebral que es la que le permite su capacidad cognitiva, intelectual y emocional. Y si nosotros viéramos cómo es la composición del cerebro humano, veríamos que se empieza a formar desde la gestación y que al nacer empiezan a conectarse las neuronas que permiten ese proceso cognitivo. Esta es una representación de las conexiones neuronales a los 2 años de vida y les debe llamar la atención que las conexiones neuronales que tenemos como cerebro adulto son prácticamente las mismas. Es decir, aproximadamente en el 3er año de vida, con la excepción de la corteza frontal, el ser humano tiene prácticamente el cerebro que necesita para su vida adulta. Y para que esa maquinaria funcione, para que ese sustrato cognitivo pueda hacer su trabajo, se necesitan típicamente 2 cosas: nutrición y estímulos. Veamos la situación de nuestro país. Estímulos ya lo vimos.
Aun si estos centros fueran excelentes, nosotros estamos dejando a 1/3 de nuestra población sin el estímulo necesario para que desarrollen su capacidad no solo afectiva, sino intelectual. Y creo que pocos de ustedes pensarían que las familias incluidas en su mayoría en esta columna son capaces de proveer el estímulo correcto en general que esperaríamos de ciudadanos del siglo XXI. Pero en el área de nutrición, en el año 2014, aproximadamente 1 de cada 5 panameños y panameñas demostraba alguna deficiencia nutritiva. Y si nos desplazamos a las áreas de panameños originarios, esa cifra sube a casi 50%. Es decir, estas son personas a las cuales nosotros le hemos robado la oportunidad de disfrutar incluso de un sistema educativo que valga la pena. Aun si nosotros componemos por completo el sistema educativo de nuestro país, estas personas no tienen la capacidad de aprovecharlo. Y en las edades adolescentes, uno de los problemas principales es socialización. La socialización saludable, amigos confiables, apego, es decir, la sensación de que hay afecto, que alguien me quiere, que le importo a alguien, hace una diferencia enorme en cuanto a las conductas adecuadas para vivir en sociedad. Bueno, por supuesto, esta burbuja consiste en alumnos y alumnas que difícilmente logran ese nivel de socialización y apego y por tanto están en riesgo, como efectivamente solemos ver en los resultados en muchas partes. Así que déjenme ahora plasmar esto en un impacto directo al bienestar tanto de los individuos como de la sociedad, utilizando lo que es la prueba más rigurosa en la que ha participado Panamá, la prueba PISA 2009, mostrando los resultados de lectura de los alumnos y alumnas de 15 años de edad en nuestro país. La prueba PISA evalúa el desempeño de alumnos de 15 años. Y la forma en que vamos a ver eso es que en este eje vertical podemos ver los puntajes promedios de lectura, donde a nivel mundial, esta línea, yo tengo muy mal pulso, de 500 puntos representa el puntaje promedio de todos los alumnos del mundo que tomaron esta evaluación. La evaluación fue creada por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, el antes llamado Club de los Ricos, que ahora incluye la participación de muchos países considerados emergentes. En el eje horizontal, nosotros tenemos lo que se conoce como el índice socioeconómico y cultural PISA, puesto de una forma muy simple. El 0 en el medio refleja la situación de vida del estudiante promedio que participó en la prueba PISA 2009. Y si nos movemos hacia la derecha, tenemos estudiantes con situación de vida más holgada, más cómoda, con más oportunidades, con más herramientas. Si nos movemos hacia la izquierda, tenemos estudiantes con una situación de vida más limitada, con más necesidades, con menos oportunidades. Y para aquellos de ustedes que realmente quieren saber, estos números aquí abajo son las desviaciones estándar a partir del promedio. Bueno, en el lado derecho lo que tenemos son bandas que reflejan el nivel de logro. Las bandas en gris representan logros considerados pobres a nivel mundial para poder vivir en sociedad. Y podemos ir subiendo sucesivamente por resultados regulares, por resultados aceptables, buenos, aceptables, regulares, buenos, muy buenos y excelentes. Primer acto de la tragedia, los resultados de las escuelas particulares de Panamá. Estos círculos en verde representan cada uno una escuela distinta que participó como muestra en la evaluación. El tamaño del círculo representa el número de estudiantes en esa escuela, así que es proporcional. Un círculo más grande refleja escuelas con más estudiantes. Noten, por supuesto, que estas escuelas tienen estudiantes con una situación de vida más holgada. Y en estos estudiantes y en estas escuelas se notan resultados en general promedios a nivel mundial. Aproximadamente
la mitad de las escuelas obtuvo resultados por debajo del promedio mundial y la mitad de las escuelas obtuvo resultados por encima del promedio mundial. Pero estos resultados pertenecen a lo que le llamaríamos la banda de resultados regulares y algunas de ellas, 2 al menos, obtuvieron resultados buenos. Es decir, el primer acto de nuestra tragedia es que nuestras escuelas particulares, que pueden cobrar más o menos lo que quieran, no son particularmente buenas a nivel mundial. Hago una salvedad. Esta muestra no incluía ninguna de las escuelas de nuestro país que tiene instrucción en el lenguaje inglés, que usa el ciclo de formación de Norteamérica o de Europa. Pero esto incluye una buena muestra de las escuelas particulares de la mayoría de nuestra población. Así que cabría preguntarnos por qué nuestras escuelas particulares no son capaces de obtener resultados considerados muy buenos o excelentes. Y creo que la respuesta a eso la vamos a ver pronto en esta charla. Espero. Bueno, primer acto. El segundo acto de la tragedia consiste en el resultado que obtuvieron nuestras escuelas oficiales urbanas. Los círculos en azul. Ya se dieron cuenta que ninguna de nuestras escuelas oficiales urbanas logró siquiera el promedio mundial en resultados de lectura. Nuestros estudiantes, en un gran número, no comprenden lo que leen, mucho menos lo pueden expresar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchan eso todos los días en la radio y la televisión. Es peor que eso. Esta línea representa la línea de flotación. Escuelas que obtienen resultados por debajo de esa línea muestran resultados considerados inadecuados para vivir en sociedad, en la sociedad moderna. Así que menos de la mitad de nuestras escuelas urbanas oficiales demostraron las competencias mínimas que la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo considera adecuadas para el siglo XXI. Tercer acto. Escuelas oficiales rurales. Los círculos negros muestran que ninguna de nuestras escuelas oficiales rurales, en la muestra de la prueba PISA 2009, obtuvo el resultado considerado mínimo para vivir en sociedad. Esto lo que quiere decir es que en nuestro país, la calidad de educación y por tanto las oportunidades de vida que le damos a nuestros ciudadanos depende marcadamente del lugar donde nacen y la escuela, por supuesto, entonces que les toca asistir. Nosotros tenemos un término técnico muy preciso para describir esta situación. Esto es un sálvese quien pueda. Si ustedes tienen los medios, van a tener una oportunidad y si no tienen los medios, no van a tener esa oportunidad. Esto es muy específico. Casi 3 de cada 5 alumnas y alumnos de 15 años de Panamá, no importa en qué grado se encontraban, no podían mostrar competencias mínimas de lectura. Para entender lo que leen, el material tiene que ser sumamente explícito, no puede haber distractores en el texto y preferiblemente tiene que ser repetido varias veces. Y entonces lo agarran. Y los que trabajan en publicidad en Panamá les van a confirmar que las campañas publicitarias repiten lo mismo con mucha música y solamente unas cuantas palabras, porque si no se enredó la cosa. En ciencia la situación no es muy distinta. Ustedes saben que nuestro país no considera particularmente ciencia una prioridad. Así que igual, 3 de cada 5 de nuestros alumnos y alumnas no sacaban el puntaje mínimo para demostrar competencias en ciencia. Y por supuesto, en matemáticas, nuestro país ha decidido no ser un país de ingenieros tecnológicos, así que 4 de cada 5 alumnas y alumnos de nuestro país no es capaz de demostrar las competencias mínimas a nivel mundial en matemáticas. En Panamá nos gustan las zonas libres. Panamá es una zona libre de matemáticas. Eso es exactamente lo que. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro? Yo me lo imagino, señor presidente, como el caso en que usted nos pida a nosotros como asesores que diseñemos los eslogans de campaña presidencial. Lo primero que tendríamos que diseñar, si fuéramos honestos, es pobreza igual para todos, o casi todos.
Nuestro sistema educativo está condenando a cientos de miles de panameños y panameñas o residentes de nuestro país a la pobreza. Es conocido, aunque no lo incluyo, que años adicionales de formación se traducen en mayores ingresos. Pero la realidad es que esos años no pueden ser ficticios, no pueden ser años en una guardería, tienen que ser años absorbiendo el nivel de formación que se espera en un sistema educativo. El segundo probablemente sería jubilación cero. Yo sé que nosotros en general pensamos que el problema de educación es un problema de la siguiente generación, pero eso no es cierto. Para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, una buena parte de su jubilación es el poder adquisitivo de su descendencia. Y no me refiero solamente al hecho de que personal poco productivo no va a poder contribuir a la caja del Seguro Social para que hayan los recursos para pagar nuestra jubilación. Me refiero al hecho de que las limitaciones de nuestro sistema de seguridad social las cubren las hijas e hijos de esta generación. Si sus hijos e hijas tienen un buen ingreso, ustedes tienen un seguro de vida en la tercera edad. Y si no tienen un buen ingreso, se desapareció ese seguro de vida. Este es un problema de nuestra generación tanto como de la generación siguiente. Y finalmente, subsidios permanentes. Es decir, con gente poco productiva, aunque hayan oportunidades de empleo dignas, nosotros no vamos a lograr que ellos puedan aprovechar esas oportunidades y los futuros gobernantes van a tener que subsidiar el tanque de gas, el transporte, la vivienda, las medicinas, la canasta básica para siempre. Parafraseando a un amigo, nosotros siempre nos preocupamos por el Producto Bruto del país, tenemos que preocuparnos también por el Producto Inteligente. Ese Producto Inteligente lo mide la prueba PISA y nosotros tenemos un historial un poco errático sobre si le prestamos o no atención a una evaluación como la prueba PISA. Es un riesgo muy grande que nosotros hemos creado a través de décadas una máquina perversa en nuestro sistema educativo, con el perdón de las muchas personas aquí presentes que sé que han trabajado en el sistema. Nuestra sociedad tiene personas que pueden pagar una buena educación y muchas personas que no pueden pagar una buena educación. Y si nos preguntáramos como cuántas personas están en el grupo que sí se puede pagar una buena educación, recuerden que nuestras escuelas particulares, ya ustedes vieron los resultados en la prueba PISA, tienen menos del 15% de nuestra población escolar. Y que de esas, la mitad de las escuelas en la muestra de la prueba PISA sacó un resultado inferior al promedio. Es decir, en Panamá, la población que realmente está siendo sujeta a una buena educación es probablemente alrededor de 10%, un décimo de nuestra población. ¿Eso qué significa? No es solamente que como tienen una mejor educación van a tener la oportunidad de mantener un mejor empleo o generar empresas que sean más productivas por la capacidad de resolver problemas, sino que ustedes saben que en nuestro país las relaciones sociales son altamente determinantes. Así que aquellas personas que pueden pagar una educación no solo van a tener hijas e hijos que después de una entrevista logran demostrar que vale la pena reclutarlos o que cuando inician una propuesta de empresa logran salir adelante porque resuelven los problemas, sino que van a la escuela con las hijas e hijos de otras personas que también pueden pagar esa educación, lo que significa que son personas con acceso a empresas, a posiciones gubernamentales, a situaciones de liderazgo. Así que cuando ambos, los hijos e hijas de aquellos que pueden pagar una buena educación y que no pueden pagar una buena educación, van a solicitar esa entrevista para obtener la oportunidad, unos van a recibir varios nombres de contactos que los van a recibir y otros van a tener que conformarse con mirar las páginas en el periódico a ver qué oportunidad de empleo hay. Pero cuando vayan a la entrevista, la diferencia de la decisión de quienes tienen que darles la oportunidad va a ser muy diferente. Eso significa que probablemente los hijos e hijas de este grupo a futuro tengan
mejor situación de vida, puedan continuar pagando mejores escuelas y su descendencia pueda entonces entrar a las mejores escuelas, mientras que los de este grupo van a tener una peor situación de vida, van a poder pagar peores escuelas o no van a poder pagar escuelas mejores y así sucesivamente. Es decir, nosotros tenemos el gran riesgo de que hemos construido un sistema educativo que es un amplificador de las desigualdades sociales en nuestro país. Bueno, vamos a hacer un alto. Esta era una charla optimista. No se nos olvide. Así que podríamos preguntarnos en este momento qué hacemos como nos preguntamos todos los días. Y quizás hay algo que se nos está pasando. Ustedes recuerdan los 1001 problemas. La primera pregunta que yo les haría es si realmente esos 1001 problemas son iguales. Aquellos de ustedes que crecieron con Plaza Sésamo, aquí hay un problema que no es como los otros. Y ese problema es la calidad del docente. Nosotros sabemos que la calidad del docente es el factor determinante en la calidad de la educación. Y eso lo sabemos bastante claramente, con bastante evidencia. Uno de los primeros casos claros en explicar esto se conoce como el experimento de Tennessee o los datos de las pruebas de Tennessee, donde estudiantes promedio, es decir, estudiantes cuyo desempeño académico estaba exactamente en el medio de la escala, fueron seguidos por 3 años para intentar determinar qué factores hacían la diferencia en su progresión a través de la vida académica. Y lo que encontraron es que aquellos estudiantes que tuvieron la oportunidad de tener buenos docentes fueron mejorando continuamente, mientras que aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de tener buenos docentes fueron disminuyendo su nivel de desempeño. Buenos docentes, docentes de altos desempeño, significa que en la escala de evaluación del estado de Tennessee estaban en el 20% superior de desempeño y docentes de bajo desempeño los que estaban en el 20% inferior. Es decir, después de 3 años, estudiantes promedios tenían una diferencia de más de 50 puntos porcentuales en desempeño. Los afortunados estaban en el 10º superior de su clase, los desafortunados estaban por debajo del 40% de su clase. Este resultado no dice solamente que los buenos docentes generan mejor educación. Lo que dice también es que de todos los factores explorados, el factor de la calidad docente es la que más diferencia hace. Si voy a intentar hacer algo, debo enfocarme primero en mejorar la calidad de mis docentes. Entonces, nosotros invertimos mucho tiempo y esfuerzo discutiendo cómo obtenemos mejores alumnos. En ciencia empírica, los especialistas de educación conocen bien que la forma de obtener los mejores alumnos es tener los mejores docentes. Y esto es como un espejo retrovisor más ajustado, es un punto ciego. Si ustedes recuerdan todas las noticias que recorrimos a través de los meses, ese fue un sondeo no científico en los meses de finales del año pasado hasta este año, muy pocas de las discusiones públicas sobre educación hablan de la calidad de los docentes. Nosotros no vemos eso. Pero peor que la calidad de docentes es la ausencia de la pregunta de dónde vienen los mejores docentes. Y los mejores docentes, como en cualquier profesión, vienen de las mejores universidades. Los mejores médicos provienen de las mejores facultades, los mejores docentes provienen de las mejores facultades. Este es el eslabón perdido, prácticamente ausente por completo del diálogo o debate sobre cómo resolvemos el problema educativo de nuestro país. De hecho, en Panamá, nosotros también sabemos que mejorar la calidad docente mejora los resultados de nuestros alumnos. Y yo tengo que confesar que yo tengo un sesgo en este caso porque yo dirigí la Secretaría de Ciencia como secretario y luego ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en el momento en que hicimos este programa y la directora de ese programa está aquí presente también.
Pero la realidad es que este es el único programa de educación en Panamá que se ha sometido a una evaluación científica controlada con un grupo sujeto a la intervención del programa de mejora de aprendizaje de ciencias y un grupo que no estaba sujeto a esa intervención, pero esencialmente comparables en los distintos factores. Asistidos por una especialista en ese momento de la Universidad de Stanford, ahora nuevamente de vuelta en la Universidad de Stanford, y no fue una prueba o evaluación despreciable. Fue una evaluación de aproximadamente 20,000 estudiantes dependientes de 1,000 docentes de más de 100 escuelas. Es decir, esto fue un programa de escala nacional, completamente masificable. Y la evaluación en 3 grados mostró en tercer grado una mejora clara en el desempeño de los alumnos sujetos al programa, tanto en el área específica que quería lograr el programa, en este caso la dinámica de suelos como forma de introducirlos a la ciencia, como en el currículum oficial de tercer grado de nuestro país, a pesar de que no era el objetivo del programa. En cuarto grado también hubo una mejora, pero en este caso no suficientemente clara desde el punto de vista estadístico para poder afirmar que no estamos viendo un incidente de ese año. Y finalmente en sexto grado, en algunos casos se vio mejora y en otros no. Hay una diferencia en estos 3 niveles. El programa llevaba más tiempo corriendo en tercer grado y menos tiempo corriendo en cuarto grado y aún menos tiempo corriendo en sexto grado porque empezamos de abajo hacia arriba. Pero como en medicina, ya nosotros vimos una forma de mejorar los resultados de aprendizaje en nuestras alumnas y alumnos con una metodología perfectamente masificable. Desafortunadamente, el programa no tuvo continuidad y no sabemos exactamente cuál es o no podemos demostrar cuál es la explicación de la falta de resultados en esos grados, aunque algunas de las señales eran haladoras. No es solamente que logramos mejorar los resultados. Lo que realmente aporta esta evaluación como resultado es que con nuestros propios alumnos, la misma burocracia de la que nos quejamos todo el tiempo, los mismos docentes y los mismos gremios, se puede mejorar la educación si nos concentramos en mejorar la calidad de los docentes. La columna vertebral del programa era formar formadores de docentes y ponerlos a trabajar con estos docentes en todo el país a escala de miles y luego ver si el resultado de los alumnos y alumnas mejoraba y efectivamente la evidencia demuestra que es un programa eficaz. Bueno, si el tema se trata de obtener los mejores docentes, deberíamos prestarle atención a las pocas facultades de educación que tiene nuestro país. La Universidad de Panamá, el Instituto Normal Superior Juan Demóstenes Arosemenas, que es el segmento universitario de la Normal de Santiago, la Universidad de Chiriquí y la Universidad de las Américas. Sería mucho más sencillo resolver el problema de unos cientos de profesores de facultades de educación que luego empiezan a generar una generación de docentes muy bien formados que intentar resolver el problema, como intentamos todo el tiempo, de más de 40,000 docentes en funciones que tiene nuestro país. Tendríamos que formar profesores con el mismo nivel que se espera en las mejores universidades del mundo, que significa que la mayoría de ellos deberían contar con una formación de nivel doctoral y ser especialistas en sus distintos ramos. Tendríamos que tener una formación muy similar a nuestras facultades de medicina. Nuestros docentes operan en el cerebro de sus hijas e hijos de la misma forma que los médicos cirujanos operan en los cuerpos de las hijas e hijos. Los docentes se aseguran de que las conexiones neuronales funcionan en función del estímulo, las aclaraciones que les dan, y los médicos neurocirujanos lo hacen físicamente directamente. Los alumnos deberían ser seleccionados en función de su potencial para ser docentes. En una conversación con uno de los responsables por la mejora educativa de Singapur, me llamó la atención cuando le preguntamos qué hace la diferencia en la selección de los alumnos. Su respuesta fue: nosotros escogemos alumnos que pensamos que pueden inspirar a la siguiente generación.
Si nos vamos a nuestras facultades de docencia, tendríamos que preguntar si esos criterios los estamos aplicando. Y por supuesto, para no creernos nuestro propio cuento, nosotros necesitaríamos especialistas externos a nuestras facultades de educación que nos aseguren que todas estas acciones están llegando a donde deben llegar para que la formación inicial de nuestros docentes en las facultades sean las correctas. El problema es que nosotros siempre estamos buscando éxitos rápidos, típicamente éxitos que puedan mostrar resultados en 5 años. El problema con éxitos rápidos es que de éxito rápido en éxito rápido fracasamos. Porque nunca podemos aplicar una solución que dure más de 5 años. Y este es un problema suficientemente delicado que requiere políticas de largo plazo. Es decir, no debería ser tan difícil mejorar la calidad de nuestro sistema educativo a cambio de tener paciencia y mostrar la proactividad que se asegura que las acciones que tienen impacto 10, 15, 20 años después se dan cuando deben darse. Antes de cerrar, quisiera recorrer algunos mitos, leyendas y verdades parciales, porque distraen del enfoque que debemos tener en la solución educativa. La primera ya la vieron, que Panamá gasta mucho en educación, pero no obtiene resultados adecuados. Como vieron, eso no es cierto. Los países que obtienen buenos resultados a nivel mundial son países que gastan el doble o el triple de lo que gasta Panamá por estudiante. La segunda es que con escuelas particulares podríamos resolver el problema porque hay escuelas particulares que cuestan lo mismo que invierte el Ministerio de Educación en escuelas con peores resultados. Aquí hay 2 problemas. El primero es que si nosotros no estamos formando en general, con buenas excepciones, buenos docentes, y nosotros le pedimos ahora a las escuelas particulares que se encarguen de una fracción significativamente mayor que 15% de la población estudiantil, no van a encontrar los docentes que utilizan ahora para lograr los resultados con sus alumnos. Aquellos de ustedes familiarizados con las escuelas particulares saben que hay una guerra a muerte por robarse los docentes unas con otras. Así que nosotros intensificaríamos esa guerra a muerte si les pedimos a ellos encárgate siquiera de 30% de nuestra población. Y el otro problema es que predeciblemente el nivel de esos estudiantes de las escuelas particulares actuales también bajaría porque tendrían que expandir su capacidad con los docentes que no llegan a cumplir el nivel deseado y por tanto no van a lograr hacer un buen trabajo ni con los alumnos actuales ni con aquellos futuros. Bienvenida. Tercero, si las familias tomaran su lugar y cumplieran con orientar a nuestros alumnos, entonces la educación funcionaría. Yo soy optimista y me alegra el alto concepto que tenemos de las familias panameñas. Pero yo creo que muchos de ustedes tienen a diario experiencias con conductores, con peatones, con personas en las tiendas, en las instituciones públicas, que no demuestran que nuestras familias del país son las mejores del mundo. Nosotros hemos visto problemas de escándalos en el sector privado, en el sector público, en el sector académico. Nosotros somos seres humanos en cualquiera de los sectores. El problema es nuestra sociedad. Y aquellos estudios que se han hecho de las familias panameñas muestran que tenemos un problema muy serio en valores, en conductas, en apoyo. Por tanto, la idea de que las familias van a resolver ese problema es realmente arriesgada. Además, hay un alto porcentaje de familias en las cuales los padres no tienen formación de secundaria, así que tampoco es razonable esperar que ellos orienten a los alumnos en la formación que nosotros deseamos de ellos. Inglés y computadoras, por supuesto que las necesitamos. No hay duda que aquellas personas que tienen dominio de inglés y de computadoras tienen mejores oportunidades de empleo. Pero esto no hace una diferencia fenomenal a la larga. A largo plazo, la capacidad de resolver problemas, de socializar, de poder ponerse metas y cumplirlas es lo que hace la gran diferencia. Les dije que disfruto el hecho de que puedo hablar el día de hoy de educación sin hablar de sexo en las escuelas, así que este es el único comentario que voy a hacer sobre educación sexual. Esto también es un mito. Nosotros necesitamos educación sexual.
Bueno. Era para ver si estaban... Quería asegurarme que estaban poniendo atención. Muy bien. Nosotros necesitamos cambiar nuestro debate público sobre cómo solucionamos el problema educativo. Debiera aburrirnos seguir intentando exclusivamente resolver los problemas que debimos resolver en el pasado y enfocarnos en la solución de los problemas del futuro para que la siguiente generación tenga una oportunidad que no le estamos dando a la gran mayoría de los panameños. No son las mochilas, ni los techos con palomas, ni los aires acondicionados, ni los edificios escolares lo que van a hacer una diferencia. Son los docentes en las aulas de clase todos los días lo que hacen el milagro. Y cualquiera que está en la profesión docente sabe eso. Nosotros tenemos una deuda ética con los docentes en funciones de perfeccionarlos para permitirles hacer el mejor trabajo posible. Pero ellos provienen de facultades de educación que no son particularmente las mejores disponibles o que podríamos tener. El eslabón perdido consiste en las facultades de educación. Si nosotros invertimos en los docentes, nuestros alumnos van a invertir de vuelta en nosotros. Muchas gracias.